de parto? No tengas miedo, yo estaré para hacerte el parto. A tu edad aumenta el riesgo. Tienes un bebé muy grande para ti. Quizás tengamos que ayudarte. No te estás portando bien. Todas las mujeres han parido toda la vida. Tu hijo está vivo. Deberías estar contento. No te preocupes. No sé si aquí, en Argentina, en mi país sé que no, en el resto de Latinoamérica tampoco lo tengo claro, somos del todo conscientes de cómo el lenguaje y la forma en la que nos comunicamos puede afectar a la persona con la que nos estamos comunicando. Es más, no sé si somos conscientes de cómo nuestra cultura y el lenguaje que de ella proviene puede afectar a nuestros procesos mentales y, por tanto, fisiológicos. Así que os tengo que decir algo. Todas y todos somos manipuladoras y manipuladores. ¿Sois conscientes de que sois unas manipuladoras? El lenguaje es el método de comunicación más usado por el hombre. Se empezó a desarrollar sobre todo a partir de cuando nos hicimos seres bípedos, nos pusimos de pies, desarrollamos el cerebro y la faringe, entre otras cosas, pues pudo colocarse de manera correcta para que pudiéramos hablar. El lenguaje tiene varias funciones. La primera es representar el mundo. Con el lenguaje nos representamos el mundo. Pero también tiene otra función que es mostrar nuestra representación del mundo a las demás personas. Y, además de ello, la función principal del lenguaje es influir. Cuando yo explico, cuando yo cuento que tenemos que aprender a manipular, la gente me mira como diciendo: no, Alejandro, no tenemos que aprender a manipular porque manipular está mal. Pero aprender a manipular está tan mal como aprender a manejar si vas a conducir un coche. Si vas a conducir un coche, tienes que aprender a manejar, porque sí, puedes atropellar a alguien voluntariamente, pero lo normal es que no lo hagas. Cuando nos comunicamos, cuando yo estoy aquí transmitiendo, estoy manipulando, estoy influyendo, y además estoy influyendo, os guste o no os guste lo que digo. Lo que yo transmito aquí en este momento, pero no solo con mi lenguaje verbal, sino también con mi comunicación no verbal y con cómo transmito, está siendo analizado por vuestro cerebro y está cambiando los procesos mentales y cerebrales. Por lo cual, al final, como profesionales, que tenemos que recordar que tratamos con personas, tenemos que aprender a influir, porque lo estamos haciendo, queramos o no queramos, y deberíamos aprender todas y todos a influir. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es algo que, queramos hacerlo o no, vamos a conseguirlo, y podemos influir para bien o para mal, con vuestra comunicación con el resto de las personas, con vuestra comunicación con una mujer embarazada que llega a vuestra consulta. Podéis crear efecto placebo o podéis crear efecto nocebo, pero lo que sí es cierto es que vuestra comunicación nunca va a pasar desapercibida para esa mujer, y eso tenemos que tenerlo claro. Yo, en esta hora que tengo para hacer la presentación, evidentemente no puedo hacer un máster sobre comunicación efectiva, sería imposible. Pero si cuando salga de aquí consigo que cada una de vosotras y cada uno de vosotros tenga meridianamente claro que cada una de las palabras que elija, cada una de las palabras que diga y cómo las diga puede marcar la diferencia, si cada vez que estéis delante de una mujer que llega a vosotras en la consulta durante la gestación, en el parto o después del parto,
pensáis lo que vais a decir y sois conscientes de que tenéis que saber comunicaros, con eso me conformo. La OMS, en las recomendaciones que sacó en 2018 para los cuidados durante el parto, para una experiencia de parto positiva, en la cual hizo una amplia revisión, vemos que hizo un esquema, ¿no? Y entre otras cosas podemos encontrar esto: apoyo emocional de un acompañante de su elección. Eso creo que más o menos cada vez se hace más a menudo. Pero aquí encontramos comunicación efectiva de parte del personal. ¿Quién de aquí, quiero que levante la mano por favor, quién de aquí considera que dentro de sus competencias profesionales, dentro de la formación que ha recibido, ha tenido suficiente formación en cuanto a comunicación efectiva y gestión mental de los procesos relacionados con el nacimiento? Que levante la mano. Yo me incluyo entre las personas que se han formado y en la formación como matrona, como obstetra, como lo que sea. ¿Quién considera que ha tenido suficiente formación en comunicación? ¿Quién considera que sabe empatizar? ¿Alguien levanta la mano? ¿Alguien habrá? ¿Que ha estudiado? Vale. En otros posgrados. Sí, en otros posgrados. En otros posgrados. Educación Y en la parte de formación de educación docente. Pues hasta ese punto nos falta formación, porque estoy seguro de que casi todas las que estéis aquí, casi todos los que estamos aquí, sabemos interpretar un registro cardiotocográfico, ¿verdad? Sabemos cuáles son las analíticas sanguíneas que tenemos que pedir en cada fase del embarazo, sabemos, no sé qué decir, que cualquier cosa que se pueda medir y se pueda tocar, posiblemente estemos formados para hacerlo. Pero, y esto es una parte importantísima que la OMS dice que hay que saber, pero como no se puede tocar, como no se puede medir, no le damos importancia. Y os digo una cosa: si alguien tiene que saber comunicarse, si alguien tiene que saber comprender, si alguien tiene que saber entender cómo funciona la mente de la mujer que tiene enfrente, somos las matronas. Sin duda, porque somos las que estamos ahí día a día con la mujer y está dentro de nuestras propias competencias. Y recordemos que no somos personas que tratan con máquinas. Está bien que sepamos interpretar el registro cardiotocográfico, por supuesto. Está bien que sepamos ver una analítica y decir, uy, esto no está correcto. Pero antes de eso tenemos que recordar que somos personas que tratan con personas. Y eso no debemos olvidarlo. Ahora sí me quiero presentar. Soy Alejandro Ojeda, creador del método de la CSA20, y trabajo en Murcia, en un centro privado en el cual aplico la metodología con las mujeres, entre otras cosas. Hago programación neurolingüística, hipnosis, si queréis llamarlo hipnosis porque está muy vetado, pero es al fin y al cabo comunicación, visualización y los cambios de creencias y emociones. Trabajo en el hospital de Vinalopó, también allí en Elche, en el paritorio, teniendo partos, y me hago fotos también de vez en cuando para subirlas a redes sociales, como veis. Y lo más importante de todo, soy papá de una preciosa criatura, que es lo que más me ha enseñado de todo lo que llevo de vida. El cerebro, tenemos que entender que es el director de orquesta de cada uno de nuestros procesos, de todos. O sea, está bien que sepamos utilizar maquinaria externa, pero al final el cerebro no solo va a influir en nuestros pensamientos, es que nuestros pensamientos y nuestros procesos mentales son los que al fin y al cabo llevan la batuta de todo lo que ocurre en el resto de nuestro organismo. Si yo ahora mismo os hiciera evocar en vuestra mente alguna imagen de un accidente de tráfico que hayáis podido tener, probablemente se aceleraría el corazón, probablemente se segregaríais adrenalina y vuestras pupilas se dilatarían, ¿vale? Por lo cual, ese ejemplo lo podemos extrapolar perfectamente al parto. Los procesos mentales durante el parto pueden hacer que se segregue oxitocina en mayor o menor cantidad, pueden hacer que se segregue endorfina en menor o mayor cantidad. Los procesos mentales durante el parto pueden hacer que la musculatura lisa, como la del cuello del útero, sea más fácilmente dilatable o menos fácilmente dilatable, porque sí es musculatura lisa. Tú no puedes decir,
dilátate voluntariamente, pero tu estado emocional sí que puede afectar a cómo de rápido dilatas o no. ¿Y cómo podemos modificar estos procesos mentales en otras personas? ¿Cuáles creéis que son las herramientas que tenemos para poder influir en esa persona y en sus procesos mentales? La comunicación. Nosotras, que no podemos, por lo menos allí en España, recetar ni mandar medicación, ni nos hace falta porque no está dentro de nuestras competencias y tenemos, antes que eso, otras muchísimas cosas que tenemos que hacer y hacer bien. La forma en la que podemos interferir en el parto, en el embarazo, en los procesos mentales y por tanto en los fisiológicos es mediante nuestra comunicación. Pero tenemos que saber comunicarnos y tenemos que entender cómo pensamos. Evidentemente, a mí no me va a dar tiempo a explicar todo eso ahora. Simplemente voy a dar unas pautas, porque de los 16 temas que compone la formación que yo doy, esta es una pequeña parte de uno de los temas. Pero, por lo menos, que tengamos ciertas directrices y ciertas pautas. ¿Qué es lo que sentís cuando observáis esta imagen? Quiero que la miréis y que os fijéis en lo que sentís. Dolor, Que hay algo que no se puede manejar, algo inmanejable. desesperación. Y ya no digo en ella, en vosotras y vosotros mismos. Cuando observáis la imagen, cambia, quizás, ligeramente, vuestro latido cardíaco. Si nos fijamos y sabemos observar en alguna, la expresión facial también ha cambiado, ¿vale? Porque no solo nos comunicamos mediante el lenguaje, por lo menos mediante el lenguaje de palabras que decimos, sino que también tenemos ahí en nuestro cerebro unas cositas que se llaman neuronas espejo, que lo que hacen es que observan a la persona que tienen enfrente y tienden a imitar, aunque sea por un pequeño segundo, aquello que está sucediendo fuera. ¿Para qué? Para poder comprender, aunque sea de forma inconsciente, porque la mayoría de las veces no nos damos cuenta, para poder comprender qué es lo que está sintiendo la otra persona. ¿Para qué? Para poder empatizar con ella. Y eso lo hacemos de forma automática. Pero también tenemos que tener en cuenta que nuestro lenguaje no verbal y el lenguaje no verbal de la otra persona nos va a influir. Vamos a cambiar esta imagen, quiero que observéis la pantalla y que me digáis lo que sentís cuando veis la que va a aparecer ahora. La mayoría de vosotras, cuando ve esta imagen, automáticamente esboza una sonrisa. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tenéis, enhorabuena, neuronas espejo, que os permiten empatizar con los demás. Ahora bien, es verdad que hay que querer ser empático, eso es lo primero, pero la empatía, la comunicación, se puede aprender. Porque si yo solo quiero ser empático o empática y mi forma de empatizar es ser agradable, sonreír mucho, habrá con personas que funcionen y habrá con personas que eso no funcione. Si mi empatía simplemente se la otorgo al hecho de que yo tenga ese día un buen día o que conecte energéticamente, o como queráis llamarlo, con la persona que tengo enfrente, pues habrá ocasiones en las que conecte y ocasiones en las que no conecte. Pero mi deber como profesional es empatizar e influir con mi comunicación lo mejor posible con cada una de las personas que me encuentren. Me caigan bien, me caigan mal, esté de acuerdo con sus decisiones o no esté de acuerdo con sus decisiones. Porque dentro de que yo ayude a una persona con la que no estoy de acuerdo y que no me cae bien, está el empoderamiento de esa mujer también. Y eso es importante. O sea, tengo que aprender a hacerlo. ¿Qué consecuencias puede tener nuestra comunicación? Bueno, aquí llega una persona, ¿vale? Una mujer embarazada, a nuestra consulta durante el embarazo y esa persona pues viene con todo su pasado, ¿no? Con todo su pasado que normalmente las personas aprendemos de dos maneras. Aprendemos o bien en base a nuestra propia experiencia, yo vivo algo y aprendo en base a esa experiencia que he vivido, o bien yo, mediante mi cultura, lo que me han dicho, lo que me han contado, podemos acordarnos aquí del paridad con dolor, podemos acordarnos del estrecho de la pelvis, podemos acordarnos de tantos y tantos y tantos condicionamientos que tenemos ya en la mochila, esa mochila de piedras que llevamos cuando pensamos en el parto y en el embarazo. Pues llega una mujer a nuestra consulta
Y a cada momento, cada una de las decisiones que tomamos en nuestra vida está dirigiendo nuestra vida a caminos completamente diferentes. Tenemos tantas posibilidades como decisiones tomemos en nuestra vida, como conductas llevemos a cabo. ¿Y qué influye en esas decisiones? ¿Pensáis que sois las dueñas de vuestras decisiones? ¿Pensáis que cuando decidís hacer algo, lo decidís conscientemente? ¿Que todo es porque habéis pensado mucho, habéis razonado y habéis decidido en ese momento? Normalmente, una decisión es un cúmulo de información. Cuando hemos obtenido suficiente información, ¿vale?, decidimos algo y nos pensamos que la decisión es consciente, pero la decisión normalmente se debe a muchísimas cosas y muchísimos procesos que hemos hecho anteriormente, de los cuales no nos hemos dado cuenta. Y ahí aparecemos nosotras. Yo hablo en femenino como si fuera una más ya, porque estoy totalmente empatizada. Tenéis que acostumbrarme. Ahí aparecemos nosotras. Y una conversación, incluso una frase, puede cambiar una vida. Una conversación adecuada, una frase adecuada en un momento dado puede cambiarla, pero cuidado, la puede cambiar para bien y la puede cambiar para mal. Una intervención de 1 minuto con una mujer embarazada puede hacer que llegue al parto bien, que llegue al parto mal. Esta mañana se hablaba sobre, por ejemplo, me acuerdo, quiero recordar, el tema de que el embarazo, ¿no?, uno de los principales riesgos de mortalidad en los bebés era la APP, la amenaza de parto prematuro o el parto prematuro. ¿Vale? Bueno, pues sabemos que los procesos mentales, el estrés durante el embarazo puede tener como consecuencia el parto prematuro, puede tener como consecuencia un CIR, un crecimiento intrauterino retardado. Por lo cual, hasta ese punto es importante que cuando lleguemos y entremos en contacto con una mujer que llegue a nuestra consulta, que tengamos las herramientas para conseguir que nuestra influencia y nuestra manipulación, que vamos a influir y vamos a manipular, sea lo suficientemente adecuada como para hacerlo bien. Yo doy por hecho que ninguna, sabiendo manipular, va a hacerlo para mal, porque nos encanta nuestra profesión y porque nuestra profesión es vocacional y ayudamos a las mujeres que nos encontramos, pero tenemos que saber hacerlo. ¿Qué consecuencias subjetivas puede tener nuestra comunicación? Interpretación que haga la mujer del proceso de parto, de su propio embarazo, expectativas, ¿qué espera de ese parto? ¿Qué espera de ese embarazo? ¿Cómo se visualiza ella pariendo? La percepción de autoeficacia. Hoy he hecho 3 partos. No, perdona. Aquí la única que hace parto es la mujer que pare. Yo lo digo, también se me escapa a veces, ¿eh? Y no es para que nadie se sienta culpable, es que tenemos que cambiar la forma en la que hablamos del parto si queremos que los partos cambien. Entonces, podemos con una conversación hacer que la mujer se dé cuenta de que la que pare es ella, que no la paro yo, ni le hago el parto yo. Confianza. Podemos hacer que una mujer embarazada se crea que puede parir. Esto a nivel subjetivo, a nivel de creo que. ¿Y qué consecuencias puede tener esto a nivel objetivo? O sea, nuestra comunicación también, al tener efectos en los procesos mentales, puede tener unas consecuencias a nivel neurofisiológico, hormonal. Si cambiamos esto de aquí, vamos a cambiar la conducta de la mujer. Si le hacemos creer a una mujer que la que pare es ella y que es capaz de hacerlo, puede que busque los recursos para hacerlo mejor, puede que se apunte a gimnasia para embarazada, a aquagym, puede que busque una consulta con una matrona aparte para que le pueda dedicar más tiempo. Puede que durante el parto tenga más capacidad de sufrimiento, ¿vale? Podemos también hacer que se haga algo que se llama profecía autocumplida. ¿Sabéis lo que es? Profecía autocumplida, un ejemplo tonto es, si yo me tomo un café y me creo que el café me va a despertar, me va a espabilar, aunque el café sea descafeinado, probablemente me espabile, o por lo menos yo me comporte como si me hubiera espabilado, ¿vale? Eso puede suceder también en un proceso de parto. Si yo me creo que no voy a ser capaz de parir, puedo actuar como si no fuera capaz de parir. Y en eso, esta intervención puede ser muy importante. Y, por supuesto, podemos crear efecto placebo, efecto nocebo. Cuando damos una pastilla y la mujer, al creerse que la pastilla le va a aliviar el dolor, se alivia el dolor, recordemos que no es la pastilla lo que alivia el dolor, es la creencia de que el dolor se le va a aliviar. Y nosotros podemos influir notablemente en las creencias de las personas con las que nos comunicamos, porque estamos
situados como profesionales de referencia, porque la persona, la mujer, nos otorga en una posición de sabe lo que hace, sabe lo que dice y me puede ayudar, ¿vale? Y por supuesto, ese posicionamiento previo de la mujer frente al parto puede hacer que cuando llegue el momento del parto, las emociones y la respuesta neurofisiológica cambie completamente, para bien o para mal. Con una intervención pequeña podemos hacer que una mujer sea capaz de producir oxitocina o que deje de producirla. Vamos a ver un pequeño esquema de cómo interpreto yo una comunicación efectiva, ¿vale? ¿Qué partes y qué fases de la comunicación deben producirse? Imaginemos que llega una mujer que está nerviosa y tiene miedo cuando piensa en el parto, ¿vale? Este es el estado actual y queremos que llegue aquí, queremos que tenga un estado deseado, que puede ser, por ejemplo, tener confianza y estar tranquila con respecto al parto, ¿vale? Para ello se requerirá un proceso de cambio, porque el estado actual no es el que la mujer debería tener o el que querría tener. Y en ese proceso de cambio, por parte de la mujer, se requerirán varios procesos. Sentirse comprendida y autovalorada. Es importantísimo que cuando yo me di cuenta de que tengo miedo al parto, primero me sienta comprendida por el profesional o la profesional que tengo delante, ¿vale? Y autovalorarme, decir, vale, soy válida como persona y soy alguien que en base a mis ideas, mis creencias y mi modelo del mundo, tengo miedo al parto. No pasa nada. Es importante que sepa lo que quiere conseguir. ¿Vale? Si tiene miedo al parto, tiene que saber que lo que quiere conseguir es estar tranquila, por ejemplo. O si llega una mujer durante el propio proceso de parto y está nerviosa, no lo está llevando bien, no lo está gestionando bien, evidentemente el proceso comunicativo va a ser muy diferente, va a ser mucho más rápido, debe ser mucho más rápido, pero aún así también necesitará esto, ¿vale? Saber que si está nerviosa lo que quiere conseguir es estar tranquila. Necesita querer hacer el cambio y necesita tener la esperanza de que puede conseguirlo. Y ahí también influimos nosotros. Que seamos capaces de hacerle creer que puede realizar ese cambio y comenzar a cambiar. Que una vez que ya ha elegido las metas, incluso aquí en la primera fase ya ha empezado el proceso de cambio realmente, pero necesitamos dar pasos más o menos rápidos. La mujer llega con su modelo del mundo y ahora vamos a ver desde nuestra posición qué es lo que tenemos que hacer cuando queremos hacer una interacción con una mujer y pretendemos que cambie su estado emocional o pretendemos que cambie su pensamiento. ¿Qué necesitamos? Veremos cada uno con más detalle, pero en primer lugar lo que tenemos que aprender es a percibir, a observar, escuchar, ver y percibir en general cuál es el estado de la mujer. El segundo paso será vincular. Tenemos que lograr un vínculo efectivo con esa persona. Y el tercer paso será acompañar y guiar en ese proceso de cambio. Pero vamos a empezar por algo importante. ¿Desde dónde parte la comunicación? ¿Dónde empieza la comunicación con otra persona? Empieza en vosotras mismas. ¿Quién se va a comunicar con quién? Vosotras os vais a comunicar con alguien. Vosotras vais a ayudar a alguien a transitar un camino para tener un estado diferente. Cuando acabe vuestra conversación, cuando acabe vuestra intervención. Pero la comunicación empieza en vosotras mismas. Así que empieza por ti. Si vas a comunicarte, empieza por ti. En primer lugar, ¿cómo te encuentras tú con respecto a aquello que vas a hacer? Pero eso en cualquier cosa en la vida. Si yo, cuando estoy ahí esperando para salir aquí a hacer esta presentación, estoy con miedo, estoy nervioso, estoy imaginándome y visualizando que lo voy a hacer mal, me estoy diciendo a mí mismo, no voy a poder hacerlo, ya verás que no me va a gustar, estoy condicionando mi comunicación con respecto a todos vosotros. Entonces, el primer es cuál es tu estado emocional antes. Para ser agentes de cambio, para poder ayudar a las personas a cambiar, tenemos que aprender a autogestionarnos y tenemos que aprender a
controlar, dirigir nuestras emociones. Es importante porque no podemos pretender ayudar y cambiar a los demás si nuestras emociones nos pasan desapercibidas y si no sabemos ni identificarlas ni controlarlas. ¿Qué objetivos te planteas con tu comunicación? Si yo contacto con una mujer que viene con miedo al parto, tengo que saber cuál es el objetivo de mi comunicación. No puede ser hablar por hablar. Si lo que pretendo es que ella esté más tranquila cuando acabe el proceso y que confíe en ella misma, debo saberlo. Sé congruente. Hay que ser congruente con aquello que se está diciendo. Si yo salgo aquí y lo que comento y lo que digo, en lugar de decirlo así, lo digo así, bueno, es muy importante el lenguaje no verbal. No estoy siendo congruente. Hay que ser congruente con los gestos, hay que ser congruente con las palabras que se dicen, hay que ser congruente con todo, la voz, con todo, porque al final, si no eres congruente, la mujer se va a dar cuenta. Si tú no te crees que eres capaz de ayudar a la mujer a cambiar, ¿cómo se lo va a creer ella? Si tú, cuando estás diciendo a la mujer, quiero que intentes relajarte, dices, quiero que intentes relajarte. Incluso la palabra que utilizas, si puede ser, dila de manera congruente. ¿Vale? Aprende a influir. Aprende a influir. Prueba a influir con tu comportamiento y con tu lenguaje. Y cuando acabes esa conversación, cuando acabes esa consulta, reevalúa sin culpabilidad lo que has hecho. ¿Qué he hecho bien? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué ha ayudado? ¿Qué ha perjudicado? No pasa nada, aprende. Si la segunda lo actuarás mejor, posiblemente. ¿Sabéis lo que es el efecto Pigmalión? Bueno, pues se hizo un experimento en el cual a dos profesores le dieron 2 clases para que durante un año se encargaran de ellas. A uno de los profesores le dijeron que su clase era malísima, su clase era la peor. Y al otro le dijeron que era maravillosa, cuando en realidad, académicamente hablando, era al revés. Resultó que a la clase que supuestamente era malísima, acabó con peores resultados que la clase que en teoría no lo era. ¿Por qué? Porque las creencias que tú tienes sobre la persona con la que te estás comunicando pueden influir en sus propias capacidades. ¿Por qué digo esto? Porque posiblemente os habrá pasado y habréis estado y habréis pensado, que yo también lo he hecho, lo que pasa es que ya cada vez lo hago menos, de estar en una guardia y que llegue una mujer que mide 1,50 m, que tiene un peso fetal estimado a la criatura de 4 kilos y lo normal que se escuche es: esta mujer no va a parir. Podemos intentarlo, pero va a acabar en una cesárea a las 4 de la noche. Eso se llama efecto Pigmalión, ¿vale? Si tú no eres capaz de creerte que esa mujer va a parir, ¿cómo narices vas a transmitirle a esa mujer que es capaz de parir? Es imposible, por mucho que tú entres y digas, bueno, no te preocupes, que ya verás que sí. Es imposible. Primero hay que hacer un esfuerzo por creerte que puede parir, para poder transmitirlo correctamente. Yo, en mi hospital, cada vez que llega alguna, sea como sea, de la edad que tenga, alta, baja, gorda, flaca, me da igual. Yo siempre creo que la mujer va a poder parir. ¿Por qué? Porque es la única manera de que mi comportamiento sea el más adecuado para que eso suceda. Y si después no sucede, pues se buscará otro remedio. Pero no puedo dar todo lo mejor de mí para que esa mujer para si yo no soy congruente y no me creo que puede parir. Por lo cual, intentamos evitar el efecto Pigmalión. Básicamente, lo que tenemos que hacer es aprender a percibir con precisión, ahora veremos más detalles, vincularnos y guiar, ¿vale? Percibir y observar. No estamos acostumbrados a percibir y a observar. Normalmente observamos un monitor queratográfico y sabemos interpretarlo a las mil maravillas, pero llega una persona y no sabemos observar su lenguaje verbal y no verbal, no sabemos si está bien, si está mal,
no sabemos ni siquiera si nuestra comunicación está siendo efectiva o no, porque no sabemos ni hemos aprendido a interpretar. Y es importantísimo que abramos los ojos, que abramos los oídos y que estemos atentos. Observan y perciben con precisión. El lenguaje no verbal. ¿Qué podemos observar del lenguaje no verbal? Así descanso el brazo del micrófono. Las manos. La postura. La mirada. Por ejemplo, podemos observar la musculatura facial. Tenemos más de 40 músculos faciales que son un indicativo claro de cómo estamos. Podemos observar la respiración de la persona. Una respiración torácica más rápida indica un estado de ansiedad o nerviosismo. Podemos observar cómo mueve los brazos. Podemos observar su tono muscular. Si tiene los hombros tensos, si los tiene relajados. Podemos observar su postura con respecto a nosotros. Podemos observar también del lenguaje no verbal el tono de su voz, la velocidad con la que nos habla. ¿Y por qué es importante observar todo eso? Porque nos va a indicar muchas cosas. Primero, nos va a ayudar a comprender a la persona y su modelo del mundo. O sea, el simple hecho de observarla, de fijarte en ella, no verbalmente, pero también verbalmente, ¿qué nos dice? ¿Qué palabras utiliza? ¿Vale? Otra cosa que debemos también aprender a ver es si cuando verbaliza, está verbalizando un discurso de cambio o un discurso de mantenimiento. ¿Sabéis la diferencia? El discurso de cambio implica que cuando dice algo es en la dirección del cambio que quiere y que debe tomar. El discurso de mantenimiento implica que cuando está verbalizando lo hace en la dirección de quedarse tal y como está. Si, por ejemplo, imaginad, llega una mujer fumadora durante el embarazo, ¿vale? Y pretendemos ayudarla a que deje de fumar. La mujer puede verbalizar: la verdad es que me gustaría dejar de fumar porque tal y por cual. Eso es discurso de cambio. Si dice: lo que pasa es que cuando fumo me encuentro tan a gusto, me encuentro tan tranquila. Eso es discurso de mantenimiento. ¿Vale? ¿Por qué es importante diferenciarlo? Porque si lo diferenciamos, sabremos evocar que siga haciendo discurso de cambio o no nos damos cuenta y estaremos facilitando que siga con el discurso de mantenimiento, por lo cual tenemos que aprender a hacerlo. Esto, por supuesto, lo explico más detalladamente y más desarrollado en el curso, pero aquí no me da tiempo. El aprender a observar el lenguaje verbal y no verbal nos va a permitir, primero, hacer el esfuerzo por comprender a la persona, que ya es mucho. Hacer el esfuerzo por comprender a la persona implica un esfuerzo que al final hace que estés más encima de ella, que hace que estés más implicado. Pero no solo eso, si yo pretendo ayudar a una persona a cambiar para que esté más tranquila, por ejemplo, y no sé percibir cómo sé que está más tranquila, porque me lo dicen. Una cosa es lo que decimos verbalmente, otra cosa es lo que realmente estamos sintiendo. Si yo observo a una mujer que llega a una consulta y le digo: cierra los ojos, imagínate el día del parto. Y de repente empieza a respirar deprisa, sube los hombros, tensa la musculatura de la cara. Y cuando acaba la consulta le digo: cierra los ojos, imagínate el parto. Y tiene los hombros relajados, la cara no está tensa, respira de forma abdominal y profunda. Entonces, yo sé, no porque me lo diga ella, que puede ser mentira, sino porque he aprendido a percibir que realmente está más tranquila. Una mujer de parto igual. Si yo intento que se tranquilice, intento que esté bien, que afronte el parto de manera diferente y no sé percibir, me tengo que fiar de lo que me diga. Pero me puede decir: sí, sí, por tal de que yo esté contento también. ¿Vale? Por lo cual, aprendamos a percibir. Otra cosa que tenemos que aprender a hacer es vincular y empatizar. ¿Creéis que sois personas empáticas? ¿Os consideráis personas empáticas, no? Sí. Menos mal. Porque si sois matronas y no sois personas empáticas, mal vamos. Más vale que nos hagamos camioneros, mecánicos o lo que sea. Pero a empatizar también se aprende, ¿vale? Por lo que he dicho antes, porque la empatía no es solo ser buena persona. La empatía es tener la capacidad de vincularte con otra persona. Cuando somos capaces de vincularnos con otra persona y el vínculo es efectivo, es mucho más fácil que se deje guiar
por lo que le decimos. Es mucho más fácil que nos otorgue esa capacidad de ayudarle a transformar su percepción de las cosas. Por lo cual tenemos que saber vincularnos. Una de las técnicas más sencillas para vincular, sencilla entre comillas, es reflejar. Reflejar, ¿por qué vincula? Porque tenemos neuronas espejo. Si cuando alguien nos está hablando, nos está contando su problema, o cuando llega una mujer de parto, directamente llega nerviosa, yo es que no puedo, yo no sé, y tú te acercas y le dices, que sí puede, tranquila, que ya verás que sí. Lo podemos hacer con toda la empatía del mundo, y con toda la tranquilidad del mundo, y con toda la buena intención, por supuesto, del mundo. Pero la mujer le va a costar vincularse, porque dice, tú no te has puesto en mi lugar, tú no tienes ni idea de por lo que yo estoy pasando. Yo pongo siempre un ejemplo, que es un poco tonto, pero suele servir. Si no me lo decís también. Imaginad que baja un coche cuesta abajo y sin freno, ¿vale? Y con posible colisión y daños, tanto de la gente que lleva dentro como del propio coche, en breve. Y digo, yo quiero parar el coche, no os preocupéis que ya estoy aquí. Y yo cojo otro coche y subo cuesta arriba de frente y ¡pum! Y lo paro. Pero sigo cayendo hacia abajo y además lo más normal es que la relación, en este caso los coches, salga dañada, ¿vale? Mucho más útil sería que si el coche va cuesta abajo sin frenos, cojamos otro coche, tomemos otro coche y que descendamos a la misma velocidad, de manera que podamos engancharlo y frenar una vez que hayamos adquirido la misma dirección y velocidad del otro coche y frenemos ambos a la vez. No nos haremos daño. Con la relación y con la vinculación pasa igual. La mujer necesita primero que la observemos y después sentirse comprendida, lo hemos visto. Para que se sienta comprendida tenemos que vincularnos. En el parto es mucho más fácil, porque claro, en una consulta tú puedes colocar más o menos la misma gestualidad de una forma disimulada, puedes colocar una postura parecida, puedes utilizar más o menos el mismo tono de voz, y en un parto eso es un poco más complicado, porque no hay tanto tiempo y está tan receptiva, pero sí que puedes amoldarte a su modelo del mundo de otra forma. Por ejemplo, si llega, está nerviosa y tiene dolor, decirle directamente, venga, que te vas a relajar, a lo mejor funciona, pero puede ser mucho más útil, en primer lugar, hacer como un feedback de lo que ella está sintiendo, decirle, has llegado aquí a la sala de partos, estás nerviosa, sé que te duele, sé que te molesta, y a partir de ahí, cuando hayamos conseguido que la mujer entienda que compartimos el modelo del mundo, será mucho más fácil que la consigamos guiar y acompañar hacia otro estado. Hay muchos tipos de reflejo, ¿vale? Hay reflejo directo, por ejemplo, eso se hace mucho cuando utilizamos la hipnosis. Si la mujer respira a un ritmo determinado, yo no respiro a lo mejor al mismo ritmo, pero sí que adecuo lo que voy diciendo al ritmo de su respiración. Se llama reflejo cruzado. También se puede reflejar en el momento y después. Por ejemplo, si una mujer me dice una frase y en un momento dado hace un gesto, yo puedo no hacerlo en el momento porque es muy poco disimulado y se va a dar cuenta de que estoy imitándola, pero quizás pueda después, cuando yo hable, hacer lo mismo de forma disimulada. Y de manera inconsciente se va a dar cuenta de que compartimos el modelo del mundo. Debemos evitar ciertas trampas que dificultan la vinculación y además, como sanitarios que somos, las hacemos constantemente. Trampa de la evaluación. ¿Qué quiero decir? Llega una mujer a la consulta y es que aparte, por desgracia, no tenemos muchas veces más tiempo. Por eso yo me salí de la pública para trabajar y tener 1 hora y media de consulta con las mujeres. Llegamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? Apuntamos. Tequete, tequete, tequete. ¿Y hace cuánto fue tu anterior embarazo? Tal, tal, tal. Claro, adquirimos muchos datos, pero vinculación cero. Es una trampa para la vinculación. La trampa del experto. Esto, si tú vas porque te duele la cabeza al médico y el médico te tiene que recetar una pastilla, puede ser útil. Pues mira, te duele por tal y por tal. Tómate cierta pastilla 3 veces al día. Esa es la trampa del experto. Pero tampoco ayuda a vincular. En esas consultas que no hace falta vinculación. Pero para lograr un cambio emocional, necesitamos que la persona se vincule.
No hace falta que hagamos de expertos. No hace falta que le digamos a la persona todos los motivos por los que no tiene que fumar. ¿Por qué? Porque posiblemente ya lo sepa. La persona que no consigue dejar de fumar ya sabe que fumar es malo. Lo que no sabe es cómo puede dejar de fumar. Entonces, no hace falta que le digamos todos los perjuicios que tiene fumar. Es mucho más útil que fomentemos el discurso de cambio. Las personas no motivamos o no cambiamos a otras personas. Lo que hacemos es favorecer que alguien se automotive. Es mucho más fácil que cambiemos cuando nos automotivamos. Imaginad que llega esa mujer y le decimos, bueno, ¿y qué motivos tienes para dejar de fumar? Pues tal, 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 tal. ¿Y qué podrías hacer para conseguir dejar de fumar? Pues tal, tal. Es mucho más útil que lo diga ella, que busque ella las propias soluciones, a que se lo digamos nosotros. ¿Vale? Trampa del foco prematuro. Llega una mujer, está nerviosa, y tú le dices, tú lo que necesitas es tal. A lo mejor es la primera mujer la que tiene que encontrar aquello que le va a ayudar. La trampa de la etiqueta. Eres fumadora, eres primípara añosa, eres alcohólica, eres lo que sea. Las etiquetas en general no ayudan a cambiar, porque cualquier etiqueta te encorseta y te deja puesto en un lugar del cual te es muy difícil salir. Si la propia persona se autoetiqueta, pues podemos manejarlo, pero nosotros no debemos etiquetar y encorsetar a las personas. La trampa de la culpa. No es útil decir quién tiene la culpa de que fume, de que esté nerviosa, de que tenga miedo. La culpa la tienen todas sus circunstancias anteriores, las experiencias previas y los aprendizajes. Y ni siquiera de eso tiene la culpa la mujer, ¿vale? Porque no ha dependido de ella. Y la trampa de la charla, que eso es tener una consulta de una hora en la cual hablas sin ninguna dirección concreta y sin ningún efecto. Hay que saber hacia dónde queremos dirigirnos. Habilidades que sí son útiles en una consulta. Preguntas abiertas. ¿Qué te gustaría conseguir de esta sesión? Entonces, la persona, la mujer, tiene la oportunidad de abrirse a ti y de explicarte. Está mejorando el vínculo. Afirmaciones. Esto es muy importante. Porque la mujer, recordemos que necesita sentirse valorada y autoaceptarse. Entonces, si llega y dice, es que estoy muy preocupada por el parto, y tú le dices, pues muy mal, porque no tendrías que estar preocupada si todas las mujeres han parido siempre. A lo mejor le facilita que pueda cambiar, decir, bueno, es normal que estés preocupada porque por la información que tienes, estás preocupada. Yo también lo estaría. Es más, que te preocupes con la información que tienes implica que quieres mucho a tu bebé. Entonces ya deja de culparse, deja de sentirse mal. Y a partir de esa autoaceptación es más fácil que cambie. Reflejo. Devolver, esto es un poco como el reflejo que hemos visto antes, no verbal, pero verbal. Devolver aquello que nos dice. Pues la verdad es que resulta que estoy un poco nerviosa porque cuando pienso en el parto me acuerdo del parto anterior. Simplemente un reflejo es decirle, estás preocupada. Ya está. Se ha dado cuenta de que la estás escuchando y de que estás de acuerdo con ella. Puedes seguir. Estás creando un vínculo y a partir de ahí será más fácil cambiar. Y sumario. Sumario es un reflejo más largo acompañado de una afirmación. ¿Vale? Estás preocupada. Bueno, pero es normal. Porque eso quiere decir que quieres mucho a tu bebé, pero podemos cambiarlo. Y por último, acompañar y guiar. Aquí tenemos que empezar a hacer el cambio que queramos realizar. Primero, enfócate hacia el objetivo. Una de las cosas básicas que enseño en la metodología es a plantearse un objetivo. Cualquier objetivo en la vida, entre otros, el parto. Pero una vez que aprendes, lo puedes hacer con cualquiera. ¿Vale? Para que un objetivo sea un objetivo bien planteado, necesita ser planteado en positivo, necesita ser realista, que dependa de ti. Y si puede ser también ecológico. Ecológico quiere decir que no afecte a otras áreas de tu vida, que al final salga más perjudicada por conseguirlo. ¿Vale? En el caso de una consulta, tienes que saber lo que quieres conseguir. Tienes que acordar a la mujer lo que quieres conseguir, porque eso ya estará creando sus expectativas. Vale, cuando terminemos esta consulta, ¿qué te gustaría haber conseguido? Pues me gustaría estar menos nerviosa. Y entonces,
Aquí viene la siguiente parte, que es aprender a hablarse bien. Estar menos nerviosa no es un objetivo bien planteado porque está planteado en negativo. ¿Vale? ¿Cuál sería el objetivo correcto? Tranquila. Estar más tranquila. Tenemos que entender que las palabras son detonadores que activan en nuestro cerebro ciertas partes de nuestra experiencia. Entonces tenemos que aprender a activar en nuestro cerebro las experiencias que nos sean útiles. Planteamos el objetivo de la consulta. Vale, cuando acabemos la consulta, entonces lo que habremos conseguido será que estés más tranquila. Bien, dirigir las palabras hacia tu objetivo. Plantearlo en positivo. Todas y cada una de vosotras y de nosotros deberíamos aprender a hablarnos bien. ¿Cuántas de vosotras, ya no digo si sois conscientes de cómo os habláis, cuántas de vosotras sois conscientes de que habláis con vosotras mismas? Sí. Porque cuando hablamos con los demás somos conscientes, ¿no? Si yo hablo con Lucrecia y le digo, hola Lucrecia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Contenta con el congreso? Yo estoy encantado. Yo soy consciente de que estoy hablando con ella. Pero, ¿cuántas veces estamos toco todo y no nos enteramos de que estamos hablando con nosotros mismos? Pero utilizamos palabras y visualizamos imágenes, ¿vale? Y esas palabras y esas imágenes están creando nuestro pensamiento y están construyendo nuestro mundo y están dirigiendo nuestra cognición y nuestras conductas y no tenemos ni idea de cómo lo hacemos. Así que tenemos que empezar a tomar conciencia de lo que nos decimos, de lo que le decimos a la persona que tenemos delante, cómo le expresamos lo que queremos que haga. Y de vez en cuando decir, a ver, ¿qué me estoy diciendo? Imaginad que estoy sentado esperando a salir aquí y me va a salir fatal la presentación porque resulta que este público es muy exigente y no sé si les caeré bien o no. Y no me di cuenta de que estoy diciendo eso. Eso posiblemente condicione mi charla aquí. ¿Vale? Entonces, lo que tenemos que aprender es hacer, vamos a ver, ¿qué es lo que me tengo que decir? ¿Qué es lo que quiero decir para conseguir aquello que quiero conseguir? Voy a hacer una charla de lujo, les va a encantar. Por ejemplo, en el caso del parto, también ocurre lo mismo. Plantear el objetivo en positivo. Ahora os voy a poner un ejemplo para que lo entendamos. Os voy a decir algo, ¿vale? En negativo, que es como muchas veces solemos pensar las cosas. ¿Qué es lo que muchas mujeres se dicen en el momento del parto? No voy a Me poder. duele, No voy a poder. no voy a poder, No no me tengo duele, fuerza. no estoy nerviosa, no va a salir mal, ¿vale? Os voy a preguntar algo, voy a decir algo. No penséis en un avión. No pensé en él. ¿Alguien estaba pensando en un avión hace un momento? Sí. Hasta que yo le he dicho, no penséis en un avión, no aparecía el avión. Pero la única forma que tenéis de entender la palabra que yo os estoy diciendo es procesarla y por un momento visualizar el avión. Si yo os digo, no te duele, ¿vale? O no te pongas nerviosa, o no te preocupes, la única manera que tenemos de entender eso es evocando, aunque sea por un segundo, la sensación, para que nuestro cerebro la entienda. Por lo cual, yo siempre le digo a las mujeres que durante el parto, por ejemplo, se repitan 3, 4 frases, no constantemente, pero sí que les enseño antes, en la preparación, a que aprendan a pensar, es decir, a que aprendan a pensar en positivo, a que se den cuenta de cómo se están dirigiendo ellas mismas y que si durante el parto, por lo que sea, aparecen pensamientos negativos, que los cambien. Estoy tranquila, mi parto va bien, incluso mi útero está completamente anestesiado, es mucho más útil que decir no me duele. ¿Vale? Entonces, aprendamos a plantear lo que queremos decir en positivo. Evocar motivación y esperanza. El primer paso para que una mujer que tiene miedo al parto, por ejemplo, o que quiere dejar de fumar, lo haga, es primero que tenga la motivación para ello, que quiera hacerlo. Si tú no quieres estar más segura con respecto al parto, por mucho que hagamos, no va a ser posible. Y el siguiente es que tenga la esperanza de que puede conseguirlo.
Yo he tenido consultas para cosas muy diferentes, incluso para una muchacha que se iba a presentar en una posición de profesora y tenía miedo a hablar en público y pensaba que nunca iba a poder sacarse la posición. Y lo primero que hice, la primera consulta, la basé prácticamente toda, 1 hora y media, en que cuando saliera de allí se creyera que iba a ser capaz de cambiarlo. Salió de la consulta, no lo había cambiado todavía, seguía teniendo miedo, pero tenía la certeza de que iba a poder hacer una exposición oral segura de ella misma. Eso es un cambio bestial, porque a partir de ahí se puede construir lo demás. Entonces, si queremos construir un cambio, tenemos que, primero, que la persona quiera. Normalmente cuando va a una consulta una mujer porque tiene miedo, ya quiere, ¿vale? O cuando va alguien al parto y está nerviosa, ya se supone que quiere llevarlo de otra manera. Y tiene que pensar que puede hacerlo. Usar ciertos recursos lingüísticos. Esto en el curso lo explico más detalladamente, pero por ejemplo, el uso de conectores como las palabras y, a medida que, a, hace ver, hacen que dos cosas que aparentemente no tienen nada que ver, de repente tengan sentido juntas. Por ejemplo, cuando yo pretendo que una mujer durante el parto que viene nerviosa se relaje, primero me amoldo a su experiencia y le digo, a su altura, me baja, está tranquila, ahora mismo está nerviosa, te duele y no sabes si lo vas a poder llevar bien ni cómo vas a llevar el proceso. De manera que la mujer ya entiende que yo la estoy observando y entiende que yo me pongo en su lugar y después podemos empezar a dirigir hacia aquello que queremos conseguir. Le digo, y ahora si quieres que yo te ayude, sí. ¿Te apetecería que consiguiéramos que te relajaras y que llevarse todo de una forma mucho mejor? Sí, ya la obligo a que se visualice llevándolo mejor y a que acepte hacer ese cambio. Entonces utilizo conectores. Bueno, pues mira, relaja los hombros, intenta respirar despacio, relaja la barriga, por supuesto se lo digo congruentemente con el tono de mi voz. Y a medida que respiras, a medida que es un conector que respiras, podrás comprobar, esa es una presuposición, cómo te relajas poco a poco. Las presuposiciones indican que parte de la frase se da por supuesta, ¿vale? Cuando le digo, comprueba cómo a medida que vas respirando poco a poco, te relajas. No estoy preguntándole si se está relajando o no, le estoy diciendo que compruebe cómo se está relajando. Eso es una sugestión, porque a nivel inconsciente tu cerebro ya la acepta. Pero hay que saber hacerla, ¿vale? Usar la sugestión directa o indirecta y las metáforas, historias o citas. Lo que yo he hecho de los coches es una metáfora. Si tú a una mujer que está nerviosa y no está muy receptiva a hacerte caso, le cuentas, mira, ayer llegó una mujer que estaba igual que tú. Estaba súper nerviosa, tenía miedo al parto y entonces le pregunté que si quería que le ayudara y empezó a respirar despacio. Me estás contando una historia y en lugar de decirle directamente lo que tiene que hacer, esa metáfora está haciendo que ella se vea reflejada sin amenaza de que se lo esté diciendo directamente a ella y que se deje llevar por aquello que le dices. Es muy probable que también tenga efectos positivos. La sugestión puede ser directa o indirecta. Por ejemplo, tú no porque estás dando el pecho y lo tienes complicado. A ti mismo, que tienes mi móvil en la mano. Cuando cuente 3, ¿vale? Vas a ponerte de pie. ¿Bien? 1, 2 y 3. ¿Pensáis? Gracias. Que la hipnosis es algo mágico, es algo especial. Eso es una sugestión. Yo le he dicho, cuando cuente 3 te vas a poner de pie. Lo ha aceptado. Cuando alguien sale del escenario en hipnosis y tú le dices que cuando cuente 3 va a hacer el pavo real y lo hace, ha aceptado una sugestión. Una sugestión es una idea que tú aceptas, ¿vale? Ella la ha aceptado. ¿Por qué? Porque en la comunicación no solo influye lo que dices, sino desde qué posición la dices. Yo estoy aquí arriba, ella está aquí abajo ahora mismo. Yo estoy haciendo una conferencia, si no se levanta, a lo mejor me deja en evidencia, que no hubiera pasado nada. Hay que aprender a fallar también. Pero todo el contexto de la comunicación y mi forma de decirlo ha hecho que yo le diga, cuando cuente 3 te levantas. ¿Qué tiene que ver? Si yo puedo contar 3 y a lo mejor no se tiene por qué levantar. Pero lo he aceptado. Una sugestión es una idea que te implantas en la cabeza y que obtiene un resultado. Simplemente.
Tenemos que aprender a sugestionar, porque cuando tú a una mujer que llega y está nerviosa le dices, vale, entiendo que estés así, estás nerviosa, ahora mismo te está doliendo bastante, pero ¿quieres que te ayude? Sí. Bueno, pues cuando hagamos 3 o 4 cosas, te vas a encontrar mucho mejor, más relajada, y vas a comprobar cómo lo llevas de manera muy diferente. Es una sugestión. Si tú te la crees y la dices con seguridad y con congruencia, probablemente los efectos que tenga sean muy positivos. Y la mayoría notarán una mejoría, notarán un cambio, porque han aceptado lo que tú le estás diciendo. Porque es como la pastilla de placebo. Es la creencia de que lo que vas a hacer le va a ayudar. Tenemos que aprender a sugestionar y creernos lo que decimos. ¿Vale? Otra manera de sugestionar es indirectamente. Eso era algo directo. Indirectamente puede ser a alguien contarle cómo una gota de rocío cae por una hoja y esa caída de la hoja lenta. Eso es una manera indirecta de hacer que alguien se relaje, porque observar una gota de rocío bajando por una hoja es relajante. Hay personas que les resulta mucho más fácil relajarse así que si tú le dices, relájate, porque a lo mejor te dice, relájate tú. ¿Vale? Y luego tú, sin embargo, tiende a producir el efecto de una forma mucho más sencilla. Usar la falacia, el fallo, con la ayuda de los conectores. Esto implica que cuando está ocurriendo algo, tú lo puedes relacionar con lo que quieres conseguir. Se utiliza mucho en hipnosis, aunque no tenga nada que ver. Si tú estás haciendo una inducción y la persona se ríe un poco, tú puedes decir, ya la he liado, o puedes decir, eso es. Y esa risa implica que te estás relajando. No tiene nada que ver, pero si lo dices con congruencia, si lo dices con convicción y si lo relacionas con conectores, para el cerebro de la persona tiene sentido. ¿Vale? En el parto podemos hacer igual, incluso el fallo. Aquello que está haciendo la mujer, que no es lo que debería hacer para relajarse, lo podemos utilizar para que se crea que está consiguiendo aquello que quiere conseguir, que es la relajación. ¿Vale? Amplifica y realiza feedback cuando recibas la respuesta deseada. ¿Cómo voy de tiempo, por cierto? Vale, me queda poco. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que si la mujer que se ha vinculado contigo, ella muchas veces no tiene forma de saber si lo está haciendo bien o mal. Si tú consigues que en un momento dado una contracción la lleve mucho mejor que la anterior, es importante que lo sepa. Es importante que aunque sea, tú le digas, eso es, muy bien, porque te has convertido en su feedback de cómo lo está haciendo. Si le dices, eso es, muy bien, o si durante una consulta le amplifica la respuesta que quieres conseguir, está facilitando que siga con ella. Usa todo tu cuerpo. La congruencia, el lenguaje verbal, no verbal y el poder personal. Vamos a hacer una cosa muy sencilla. Mira, quiero que coloquéis las manos aquí. ¿Vale? Eso. No es nada mágico, ¿eh? Y ahora quiero que levantéis, ¿vale? Que estiréis los dedos índices. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Normalmente nuestro cerebro interpreta mucho más rápido aquello que ve que aquello que oye, ¿vale? Yo he dicho claramente extended los dedos índices y no sé si alguien lo habrá hecho bien, pero de aquí nadie. La mayoría de personas ha hecho así. ¿Por qué? Porque ha sido lo que ha visto en mí. Por lo cual, que tú le digas a una mujer de parto, tranquilízate, mira que lo estás haciendo bien, que es que no sé cómo lo llamas. No funciona. Tienes que ser congruente con lo que quieres conseguir. Te amoldas a ella, incluso pones su cara, respiras un poco como ella, y a medida que tú vas cambiando tu tono de voz, que vas cambiando tu respiración, la persona te sigue, porque esto suele ser más rápido que el procesamiento de las palabras. ¿Vale? Me queda poco ya, ¿eh? De verdad. Sé flexible. Hay una frase que es completamente lógica y es:
Si lo que estás haciendo no funciona, pues prueba otra cosa, ¿vale? Es que ni siquiera lo que yo digo es un dogma. Si lo que se supone que ayuda a vincularse, si lo que se supone que ayuda a conseguir un cambio no lo hace, cambia lo que estás haciendo. No digas, no, es que me dijo Alejandro que esto era así, y así, ¿vale? Si yo le llevo a hacer la sugestión a ella y no se levanta, le hubiera dicho después, ¿te importa levantarte un segundo? ¿Por qué? Porque el resultado que yo quiero conseguir es que ella se levante. Si no funciona de una forma, pruebo con otra. El significado de toda comunicación es la respuesta que ésta suscita. Es decir, si yo te quiero halagar, pero tú te sientes insultada, lo que yo he hecho es un insulto, porque tú te has sentido insultada. Si yo te quiero relajar, pero tú te pones más nerviosa, por mucho que mi intención sea buena, el resultado de mi comunicación es que estés más nerviosa. Si yo quiero que tú te levantes, te digo una sugestión, levanta, y no funciona, pues pruebo de otra manera. Digo, ¿te podrías levantar, por favor? Y a lo mejor así te levantas. He conseguido lo que quería conseguir. De otra manera, hay que ser flexible, ¿vale? Si quieres conseguir algo, eso pasa en el parto. El parto a 4 patas está muy bien y el parto en cuclillas, pero si has probado a 4 patas y aunque vaya muy bien, la mujer no pare, pues no otra posición. Con la comunicación pasa igual. A lo mejor resulta que pare en decúbito supino y pare bien, que es más raro, pero podría suceder, ¿vale? Yo he tenido partos en posterior que no avanzaban a 4 patas, que supuestamente como deberían ir. Oye, no me hace qué, probamos en tu cultura lateral izquierdo, probamos en la silla de parto y parí la silla de parto en 2 minutos. ¿Por qué? Porque hay que probar. Con la comunicación lo mismo. Si lo que estás haciendo no funciona en esto y en cualquier cosa en tu vida, prueba otra cosa. Y para terminar, cuando quieres conseguir un objetivo o cuando tienes un problema, el particionamiento es muy útil. Quiere decir que se puede dividir ese objetivo o ese problema en objetivos más pequeños. Esto lo hago yo, lo explico más detalladamente en el curso, pero con el dolor de parto, ¿vale? El dolor de parto, la palabra dolor es una nominalización. ¿Sabéis qué es eso? Nominalización. Es un verbo que se ha transformado en sustantivo. ¿Qué ocurre con las nominalizaciones? Ocurre que un proceso, como es doler, un verbo, a mí me duele, acaba convirtiéndose en un sustantivo, por lo cual parece algo inamovible. El dolor de parto o el propio parto. El parto se utiliza mucho, pero realmente no es un sustantivo, es un verbo, es parir. Cuando tú dices parto, ¿vale? Yo puedo hacer un parto, yo hago un parto, pero no. Es yo paro, tú pares, él pare. No, error, ella pare. ¿Vale? Es un verbo. Y cuidado porque los sustantivos, las nominalizaciones de algo que supuestamente debería ser un verbo y pasa a ser un sustantivo, hace que un proceso se encorsete. El dolor de parto es algo demasiado grande para que a veces las mujeres lo puedan gestionar. Vamos a dividir ese dolor de parto en cosas más pequeñas. ¿Quieres gestionar el dolor de parto? Vale. ¿Y el dolor de parto qué es? No es un dolor de parto, es algo que duele durante un proceso de parto, alguien que pare. Son diferentes sensaciones, la contracción, la presión, el reflejo de pujo, y es mucho más fácil que la mujer aprenda, dividiendo ese dolor en diferentes sensaciones, a gestionar cada una de ellas. Otra cosa que después hago con ellas es, esto es parte del método, reencuadrar a cada una de las sensaciones, que ya no es un dolor, sino que son sensaciones, le doy un significado positivo. Si cambias la perspectiva con respecto a algo, cambias la respuesta. Si cuando llega la presión para la mujer ha comprendido, ha entendido, y si lo hace ya con hipnosis, lo ha vivenciado, es algo que indica que el parto va bien porque la cabeza va descendiendo, es mucho más sencillo que lo aceptes. Y si le dices, el dolor de parto, no te preocupes que te voy a enseñar a gestionar el dolor. Entonces, divide el objetivo, divide un problema que tengas, reencuadra, cambia la perspectiva, ¿vale? Saca el lado positivo de aquello que estás tratando en ese momento. Y empieza por algo, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de alguien que quiera hacer ejercicio físico, que no sepa si sí, si no, que me ha hecho en su vida, y tú pretendas que durante el embarazo lo haga, ¿vale? Pues empieza por aquello que pueda dar resultados antes. Por ejemplo, que vaya pasado mañana a comprarse unas zapatillas de deporte.
Es un primer paso, pero es que un largo camino empieza por un pequeño primer paso, ¿vale? Ya solo os dejo la pregunta en el aire de ¿qué clase de profesionales queréis ser? Observo día a día, como depende de los profesionales que entren a la sala de parto, las mujeres paren mejor o paren peor, y muchas veces no es por lo que hacen, sino es por lo que dicen y por cómo se comunican, ¿vale? A mí me cambió mucho la perspectiva con respecto a la comunicación cuando un tutor mío, mientras hacía la residencia, dijo: cuando Alejandro entra en las dilataciones, parece que el parto cambia. Teoría, espero que fuera a mejor, ¿no? Y a mí me dio que pensar, porque yo todavía no tenía ni conocimiento, solo me gustaba mucho el tema de la comunicación, hacía algo de hipnosis, y me di cuenta de que todo lo que hacía era comunicarme de manera diferente a los demás, ¿vale? O con intención, o sabiendo cómo. O sea que con vuestra comunicación, de verdad, que podéis marcar la diferencia. Tú puedes marcar la diferencia y recordad que la herramienta más importante que tenéis no es el registro genetográfico, no es la aguja, no es el hilo, y no. La herramienta más importante que tenéis sois cada una de vosotras. Vuestro cuerpo, vuestra voz y, por supuesto, vuestra mente para saber gestionarla y conseguir diferentes resultados. Aquí dejo también el Facebook, la página de Facebook y el Instagram. Quería dar las gracias a Lucrecia por contactarme, a la organización, a todas vosotras y todos vosotros por haber venido, por haber aguantado hasta esta hora, que llevamos ya aquí unas cuantas, porque solo se ha dormido más o menos el 50% de la gente. Y os espero en el curso del sábado, y mañana creo que han abierto otro, ¿verdad? Sí, así es. Pues si alguien quiere, ese será un poco más largo, será más completo, y para quien no lo sepa, abordaremos sobre todo la parte del método que habla del dolor, que es otro tema, ¿vale? Aunque también habrá implicado algo de comunicación, por supuesto. Así que muchísimas gracias por estar aquí. Interesadas en realizar el curso y no encontraron cupo para el día sábado, pueden inscribirse para realizarlo mañana a continuación del curso de ecografía. Bueno, muchas gracias a todos y a todas.